Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Como podemos observar en la magnífica representación tridimensional del cerebro en pantalla, hoy nos adentraremos en el fascinante y complejo mundo de la neurología funcional. Abordaremos la actualización basada en evidencia 2025 sobre los tratamientos para las fluctuaciones motoras en la enfermedad de Parkinson. Este análisis es el resultado de una rigurosa revisión sistemática publicada por la Sociedad Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento, conocida por sus siglas en inglés como la MDS. A lo largo de este vídeo, estableceremos un nuevo paradigma metodológico que transformará de manera directa nuestra toma de decisiones clínicas diarias, respaldados por la excelencia y el rigor que demanda nuestra profesión. Para estructurar nuestra sesión, observen en pantalla el cronograma de nuestro viaje clínico de hoy. Iniciaremos evaluando el rigor metodológico y el nuevo estándar de la clasificación GRADE. En la segunda esfera, nos sumergiremos en la optimización oral, redefiniendo el uso de la levodopa. La tercera etapa, ilustrada con una sinapsis activa, nos llevará por la modulación continua, utilizando agonistas e inhibidores enzimáticos. Posteriormente, avanzaremos hacia las terapias de rescate e infusión, visualizadas con una bomba de infusión, que actúan como el puente crítico hacia la cirugía. Finalmente, coronaremos nuestro análisis con la neuromodulación quirúrgica y la selección de blancos anatómicos definitivos. Observemos este panel de 4 cuadrantes sobre un fondo de red neuronal que define nuestro nuevo paradigma de evaluación GRADE. Este sistema, que significa grados de recomendación, evaluación, desarrollo y valoración, eleva nuestro estándar clínico. En el primer cuadrante vemos que este consenso nace del análisis exhaustivo de 102 ensayos clínicos controlados aleatorizados de alto rigor. Pasando al cuadrante superior derecho, notamos una exigencia estricta e innegociable. Un seguimiento clínico mínimo de 3 meses para probar eficacia sostenida. Abajo a la izquierda, encontramos la verdadera revolución clínica. El enfoque en diferencias mínimas clínicamente importantes, o MCID. Ya no nos basta la significancia estadística. Para que un fármaco sea verdaderamente útil, debe reducir el tiempo en estado OFF en al menos 1 hora diaria, o mejorar al menos 4 puntos en la escala unificada para enfermedad de Parkinson, en su subescala motora o UPDRS parte 3. Finalmente, esto genera una calificación jerárquica clara: eficaz, probablemente eficaz y no eficaz, o de evidencia insuficiente. Pasemos a redefinir nuestro pilar dopaminérgico. A la izquierda, vemos representada la levodopa de liberación extendida, conocida farmacológicamente como IPX066. La evidencia es contundente. Obtiene la máxima calificación de eficaz, logrando una reducción clínicamente significativa de 1.2 horas de tiempo OFF diario, además de incrementar el tiempo ON sin inducir discinesias problemáticas. En contraste, a la derecha, observamos cómo la histórica levodopa de liberación controlada, o CR, ha sido degradada a la categoría de evidencia insuficiente, debido a profundas contradicciones y limitaciones de diseño en sus estudios históricos. La utilidad clínica es clara: en pacientes con fluctuaciones, debemos preferir la formulación IPX066 para estabilizar los niveles plasmáticos de manera predecible. Avanzamos hacia la estimulación directa del receptor con los agonistas dopaminérgicos, ilustrados magistralmente en la gráfica, con una hendidura sináptica donde los receptores son activados. La nueva revisión clasifica como plenamente eficaces al pramipexol, tanto en su formulación de liberación inmediata como extendida, y a la rotigotina en parche transdérmico. Sin embargo, presten atención al recuadro inferior. El ropinirol de liberación inmediata se mantiene como eficaz, pero su versión de liberación prolongada desciende a probablemente eficaz. La razón metodológica: un alto riesgo de sesgo detectado en el diseño de sus ensayos clínicos. Clínicamente, el uso consolidado de estos agentes nos garantiza una reducción del tiempo OFF que oscila entre 0.9 y 1.8 horas diarias, optimizando la autonomía del paciente. Para prolongar la vida media de la levodopa y evitar su degradación periférica, nos enfocamos en los inhibidores de la enzima catecol o metiltransferasa, o COMT, ilustrados aquí mediante un mecanismo de engranajes moleculares precisos. La opicapona brilla en esta categoría con una calificación de eficaz, demostrando en los ensayos una reducción significativa del tiempo OFF de aproximadamente 120 minutos y un aumento espectacular del tiempo ON
de 60 minutos. Por su parte, la entacapona clásica es reclasificada a probablemente eficaz, penalizada retrospectivamente por fallos de diseño histórico, particularmente en la ocultación de la asignación. Como recomendación de utilidad clínica, la evidencia actual no respalda el cambio brusco a formulaciones combinadas de levodopa con entacapona. Las transiciones farmacológicas deben ser siempre graduales y monitorizadas. Al adentrarnos en el bloqueo central para preservar la dopamina endógena, analicemos esta estructura piramidal que clasifica a los inhibidores de la monoamino oxidasa tipo B. En la cúspide se encuentra la safinamida. Este fármaco obtiene la calificación de eficaz no solo por inhibir la MAO-B, sino por su mecanismo dual de bloqueo de canales iónicos, otorgando una hora adicional de tiempo ON, sin exacerbar las discinesias. En el estrato intermedio tenemos a la rasagilina, considerada probablemente eficaz. Aunque estadísticamente reduce el tiempo OFF, la revisión arroja dudas sobre si alcanza el umbral de impacto clínico total requerido. En la base, la selegilina cae a evidencia insuficiente, lastrada por ensayos clínicos con muestras muy pequeñas y una altísima heterogeneidad en sus resultados. Observamos ahora una intrincada red de fibras luminosas que convergen y divergen, representando a los agentes coadyuvantes alternativos. Todos ellos comparten la categoría de probablemente eficaces, pero con perfiles muy distintos. La istradefilina, un antagonista del receptor de adenosina A2A, se posiciona como una terapia adjunta útil a pesar de mostrar resultados oscilantes en la literatura, con reducciones de tiempo OFF que varían significativamente entre estudios. La amantadina de liberación extendida destaca por su doble beneficio. No solo incrementa el tiempo ON, sino que es fundamental para reducir las discinesias preexistentes. Por último, la sonisamida reduce el tiempo OFF de manera dosis dependiente, pero exige a los clínicos una vigilancia estricta, ya que en los ensayos reportó hasta un 20% de tasa de abandonos por efectos adversos. Cuando el vaciamiento gástrico se vuelve errático y los fármacos orales pierden fiabilidad, entramos al territorio de las infusiones de levodopa, magistralmente representadas por este dispositivo de microinfusión de alta precisión tecnológica. El gel intestinal de levodopa-carbidopa, o LCIG, demuestra ser probablemente eficaz, logrando una contundente reducción de casi 2 horas de tiempo OFF diario. Paralelamente, la formulación de foslevodopa y foscarbidopa en infusión subcutánea continua de 24 horas alcanza la misma calificación, otorgando 1.8 horas extras de estado ON, continuo y sin discinesias problemáticas. La utilidad clínica de estas bombas es invaluable. Constituyen el puente fundamental para estabilizar a los pacientes refractarios severos antes de siquiera someterlos a una evaluación para neurocirugía. Analicemos el complejo y dual rol de la apomorfina. La infusión subcutánea continua de apomorfina mantiene su estatus de probablemente eficaz, con una disminución sólida de casi 2 horas en el tiempo OFF, aunque exige gran precaución y entrenamiento del paciente debido a la frecuente aparición de nódulos cutáneos. En contraste radical, las terapias de rescate intermitente, como las plumas de inyección subcutánea y las películas sublinguales, han caído a evidencia insuficiente. Escuchen esto con atención. La nueva exigencia metodológica GRAD, de 3 meses de seguimiento continuo, desenmascaró que el rescate intermitente pierde su eficacia sostenida a las 12 semanas de uso. El beneficio a corto plazo existe, pero no se sostiene en el tiempo. Llegamos a la cumbre de la neuromodulación, la estimulación cerebral profunda, o DBS. Observemos la impactante imagen del electrodo penetrando con extrema precisión la anatomía basal del cerebro. El blanco en el núcleo subtalámico, o STN, se consolida como eficaz, logrando una mejora dramática promedio de 18.6 puntos en la escala motora UPDRS parte 3 durante el estado OFF. Por otro lado, la estimulación del globo pálido interno, o GPI, desciende a probablemente eficaz. Esto no ocurre por falta de potencia clínica, sino por un sesgo metodológico de cegamiento en sus ensayos clínicos principales. La utilidad clínica nos dicta que ambos blancos son excepcionales y altamente transformadores, pero el STN supera consistentemente al GPI cuando buscamos la máxima mejoría motora a largo plazo durante los temidos períodos de apagón u OFF. Para finalizar, sobre un fondo celular con un halo de alerta roja, debemos hablar de las terapias ablativas y de aquellas que la evidencia ha desestimado categóricamente.
La palidotomía unilateral se mantiene como probablemente eficaz, pero se reconoce como francamente inferior al DBS del núcleo subtalámico a mediano y largo plazo. Por su parte, la subtalamotomía cae a evidencia insuficiente por una razón clínica de peso. Conlleva un riesgo inaceptable de desencadenar hemivalismo severo, afectando entre el 20 y el 50% de los casos operados. Finalmente, basándonos en la evidencia pura, debemos desestimar el uso de la coenzima Q10 por ser no eficaz, así como el uso del péptido exenatida o la erradicación empírica de la bacteria Helicobacter pylori, ambos carentes de evidencia suficiente para sustentar su indicación clínica. Sintetizando todo este monumental volumen de evidencia, les presento nuestra matriz de decisión clínica y algoritmo terapéutico escalonado. El nivel 1, nuestro cimiento, requiere la optimización oral con los agentes más eficaces, IPX066, pramipexol, rotigotina, safinamida u opicapona. Si el paciente persiste con fluctuaciones, avanzamos al nivel 2, sumando adjuntos secundarios clasificados como probablemente eficaces, buscando sinergias según la tolerancia del paciente. Solo cuando este arsenal falla o es mal tolerado, escalamos al nivel 3 de terapias avanzadas, utilizando las infusiones como puente terapéutico o procediendo directamente a la neuromodulación bilateral definitiva. La regla de oro para todo residente y especialista es clara: agotar el arsenal oral del nivel 1 basándose en la tolerancia clínica, antes de siquiera planear la transición hacia procedimientos quirúrgicos invasivos. A modo de conclusiones fundamentales para este año 2026, destacamos 4 pilares. Primero, el espectro terapéutico oral ha sido finalmente depurado por la ciencia. Formulaciones como IPX066, safinamida y opicapona son ahora nuestro cimiento innegable. Segundo, la exigencia metodológica de 3 meses ha descartado las terapias intermitentes rápidas a favor de intervenciones que garanticen una verdadera sostenibilidad a largo plazo. Tercero, las terapias de infusión y la estimulación cerebral profunda mantienen una posición inquebrantable para el paciente avanzado y refractario. Y cuarto, pero quizá lo más importante en nuestro arte médico. Mientras que la evidencia clínica nos dicta la eficacia teórica de un fármaco, serán el perfil de efectos adversos y la decisión informada del paciente los factores que verdaderamente dicten la aplicación de estos avances científicos en el mundo real. Finalmente, en esta pantalla proyectamos las referencias bibliográficas fundamentales que sustentan el rigor de nuestra sesión de hoy, destacando el documento pilar del Dr. Debie y colaboradores publicado en la revista Movement Disorders en 2025. Estimada audiencia, dominar esta evidencia no solo nos convierte en clínicos más precisos, sino en arquitectos de una mejor calidad de vida para cada paciente que entra por la puerta de nuestro consultorio enfrentando esta compleja enfermedad. Agradecemos profundamente su atención, su compromiso con la excelencia científica y su dedicación inquebrantable hacia nuestros pacientes. Este vídeo fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.